Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días que nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Y estamos reflexionando sobre el Levítico, estamos en el capítulo 24. A través de estas revelaciones, a través del autor sagrado, toda una comunidad, toda una tradición que va caminando. Sobre la cuestión de la tradición, la eclesia, iglesia, atuasú, alleva. Entonces, el punto clave de nuestra reflexión. En síntesis, la palabra de Dios, toda la Biblia, hay un libro mágico. Hoy Purujaya muchas veces protestante, si usted quiere la palabra de Dios, mire aquello, como si fuese una cosa mágica, no, hay magia. Esto es tradición, esta es una comunidad, este es un cajal que se reúne, que reflexiona seriamente sobre la palabra de Dios, o mejor dicho, reflexiona seriamente sobre su propia vida. Y reflexionando sobre su propia vida, teniendo en cuenta que hay algo más, ¿verdad?, de lo que nosotros vivimos simplemente en nuestra vida de todos los días, ¿verdad?, en lo cotidiano. Y entonces se mira lo trascendente y se dice, ¿cuál es el sentido de todo mi caminar? ¿Cuál es el sentido de mi propia existencia? Entonces, eso es el discernimiento, queridos hermanos, y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios. Qué interesante. Es la reflexión de un pueblo, es la reflexión entonces de una comunidad que se mete en serio, profundamente, por donde venían de Yarabe. Entonces, aquí sobre la tierra, con mis hermanos, con los demás. Y bueno, queridos hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando leemos la Biblia. Entonces no es simplemente agarrar la Biblia y estar regalando por ahí y decir, bueno, no. Aquí es entonces también dejarse guiar, porque hay profundidades muy grandes aquí en la reflexión, ¿verdad?, teológica que se nos está presentando en este libro sagrado. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo en este capítulo 24. Nosotros aquí estamos hablando sobre las reglas, sobre el tabernáculo, y también habíamos mirado un poco ese caso de blasfemia. Vamos a profundizar un poco más sobre esta cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de blasfemia, que comienza en el versículo 10 del capítulo 24. Entre los israelitas apareció un hombre cuya madre era israelita y su padre egipcio. Al suscitarse una pelea entre este último y un israelita, el hijo de la israelita blasfemó contra el nombre, pronunciando una maldición. Ella blasfemó contra el nombre Hashem, y en hebreo, la Biblia en Hashem. Shen quiere decir nombre, ¿verdad? Y por eso es que la traducción aquí te hace en una forma directa, ¿verdad? Hashem, el nombre de Dios. Bueno, pero aquí dice blasfemó entonces contra Dios. Blasfemar contra Dios significa justamente que venían de Yara, ahí venían de Yara. Lo contrario de blasfemar sería bendecir, ¿verdad?, el nombre de Dios. Bendición, decir bien de Dios, hablar bien de Dios, y que Dios habla bien también de nosotros como consecuencia.
Es interesante porque si ahí la haya vea bendecir la hoga, cuera lleva peaje, normalmente a explicar la hoga vea lleva a la gente. Bendición, upeago ugina de dos palabras, dos palabritas, entonces una palabra compuesta, formada, bien, decir bien, peñan de yara, o mae peñan de recobé o ya, y por ahí te digo que las recobé en el sentido de un compromiso, ¿verdad?, con el Señor. Pero ese compromiso con el Señor quiere decir ese compromiso de vida contigo mismo, con los demás, ¿verdad?, con quién estás viviendo, con quién te estás proyectando en ese camino de tu propia vida. Y esto es interesante, esto es importante. Entonces, queridos hermanos, aquí entonces en este versículo cuando está diciendo que blasfemó contra el nombre de Dios, pronunciando una maldición, nos habla de un alejamiento absolutamente, porque no hay cuase vejina baebe, telando y cuase y peñan de yara ni ewi. Entonces dice, lo llevaron ante Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, y era de la tribu de Dan. Y el hombre fue puesto bajo custodia, hasta tanto se pudiera tomar una decisión en virtud de un oráculo del Señor. O sea, eso es el discernimiento, es una forma de decir, es un género literario. Como hay bajo discernimiento, hindú y cuajina, oye moye en actitud de oración, y upea con la dicen, o hindú hanguaisha, o ella hanguaisha, va a peñar de yara y shubecuera, amba ella va a cuadro y tuana, pues una vez en de ella puras, ella ponte mal las cosas. No, camino, con calma, vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos hacer como comunidad, respondiendo justamente a lo que el Señor nos pide. El Señor, entonces aquí, viste, ya viene la respuesta del Señor. Saca al blasfemo fuera del campamento, que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza y que toda la comunidad lo mate a pedradas. Luego di a los israelitas, cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que pronuncia una blasfemia contra el nombre del Señor será castigado con la muerte. Toda la comunidad deberá matarlo a pedradas, sea extranjero o nativo. Si pronuncia una blasfemia contra el nombre, contra Hashem, contra Dios, será castigado con la muerte. Entonces, fíjense, el castigo de la blasfemia es la muerte, nos dice en este capítulo 24, del versículo 10 hasta el versículo 16. Estos versículos que son verdaderamente fuertes, ¿verdad? Pero en realidad para nosotros, ¿qué significaría o qué significa esta palabra de Dios, esta reflexión? En varias oportunidades nosotros ya reflexionamos y entramos un poquitito más profundamente para mirar un poco lo que ellos querían significar o lo que significaba verdaderamente esto. ¿Será que esto ellos lo realizaban así al pie de la letra como está escrito? Evidentemente que no, ¿verdad? Aquí lo que está significando dentro del género literario es la peligrosidad, digamos, de esta manera, ¿verdad?, de lo que significa verdaderamente el dejar de lado a Dios, de nuestra propia comunidad y de nuestra propia vida. Blasfemar contra Dios o maldecir, ¿viste? La palabra maldecir tal vez nosotros podemos entender mejor, ¿verdad?, que la palabra blasfemar. Pero este significado es interesante porque es lo contrario del bien decir, decíamos, ¿verdad? Hablar bien de Dios. Quiere decir que con el maldecir estamos hablando mal de Dios, pero no simplemente con nuestras palabras, con nuestra boca, sino que el maldecir quiere decir decimos mal de nosotros mismos, decimos mal de Dios, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma entonces de hacer lo que nosotros queremos, y entonces estamos blasfemando, maldiciendo a Dios. No nos realizamos como personas y no realizamos ese proyecto de salvación. Volvemos enseguida con más. En la plaza de San Pedro, miles de personas esperaban que Francisco se asomase para rezar el Ángelus en el primer domingo de la Palabra de Dios. Los jóvenes de Acción Católica de Italia se hicieron notar. Durante su discurso, el Papa reflexionó sobre los inicios de la predicación de Jesús. Con la venuta di Gesù, luce del mondo, Dio Padre ha mostrato all'umanità la sua vicinanza e amicizia. Esse ci sono donate gratuitamente al di là dei nostri meriti, ma la nostra adesione al Signore non può ridursi a uno sforzo personale, no?
Questo anche sarebbe un peccato di superbia, eh? Francisco pidió a los católicos que recuerden la tragedia del Holocausto en el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Davanti a questa immane tragedia, a questa atrocità, non è ammissibile l'indifferenza ed è doverosa la memoria. Domani siamo tutti invitati a fare un momento di preghiera, di raccoglimento, dicendo ciascuno nel proprio cuore mai più, mai più. El Papa también rezó por las víctimas del coronavirus que brotó en China y amenaza con expandirse al resto del mundo. Desidero essere vicino e pregare anche per le persone malate a causa del virus che si è diffuso in Cina. Il Signore accolga i defunti nella sua pace, conforti le famiglie e sostenga il grande impegno della comunità cinese già messo in atto per combattere l'epidemia. Al terminar, el Papa saludó con afecto a los miembros de Acción Católica. Un representante del grupo habló desde la ventana de los apartamentos pontificios junto al Papa antes de liberar varios globos en señal de paz. El Papa Francisco presidió la conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Basílica de San Pablo Extramuros. Este año estuvo guiada por el lema «Nos trataron con amabilidad» en memoria de la hospitalidad brindada a Pablo en Malta. La acompañaron representantes de varias confesiones cristianas. Además, durante la ceremonia estuvieron presentes los restos de San Timoteo, quien además de acompañar a San Pablo en sus viajes, es el destinatario de 2 cartas del Nuevo Testamento. Tras el rezo de las vísperas, el Papa recordó que la prioridad de Dios es la salvación de todos. Come nel racconto del naufragio di Paolo, sono spesso i più deboli a portare il messaggio di salvezza più importante. Perché a Dio è piaciuto così, salvarci non con la forza del mondo, ma con la debolezza della croce. In quanto discepoli di Gesù dobbiamo perciò stare attenti a non farci attirare da logiche mondane, ma metterci piuttosto in ascolto dei piccoli e dei poveri. Durante su homilía, Francisco exhortó a aprender a ser más hospitalarios entre los católicos, pero también entre aquellos de diferentes confesiones cristianas. En el primer domingo dedicado a la palabra de Dios, Francisco celebró una misa en el Vaticano con gestos muy significativos. Por ejemplo, se utilizó el mismo atril que presidía las reuniones del Concilio Vaticano II y tras las lecturas se entronizó el Evangelio ante el altar. En su homilía, el Papa reflexionó sobre el modo de predicar de Jesús. Recordó que el Mesías esperado comenzó su predicación lejos de Jerusalén. Así se mostró que Jesús no sale al encuentro de las personas donde se sienten seguras, sino donde hay duda y confusión para ofrecer una salida. La parola che salva non va in cerca di luoghi preservati, sterilizzati, sicuri. Viene alle nostre complessità, nelle nostre oscurità. Oggi come allora Dio desidera visitare quei luoghi dove pensiamo che Egli non arrivi. El Papa avisó también de que la ayuda ofrecida por Jesús se puede rechazar por el miedo a enfrentarse a uno mismo en las zonas oscuras de la vida personal. Quante volte siamo invece a noi a chiudere la porta, preferendo tener nascoste le nostre confusioni, le nostre opacità e doppiezze. Le sigilliamo dentro di noi, mentre andiamo dal Signore con qualche preghiera formale, stando attenti che la sua verità non ci scuota dentro. E questa è una ipocrisia nascosta. Al terminar la ceremonia, el Papa entregó personalmente la Biblia a 60 personas que representaron distintas categorías. Entre ellos estaba el científico italiano Antonino Zichicchi, o futbolistas como el centrocampista de la Roma, Nicolò Zaniolo, o una de las promesas del fútbol italiano. San Cayetano Comercial,
tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos hermanos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos hablando de este capítulo 24 sobre la blasfemia principalmente, ¿verdad? Lo que significa. Estamos en un caso de blasfemia, ¿verdad? Que va del 10 hasta el 23. Está el delito de blasfemia, que tiene una fórmula introductoria en el 13, y luego ya vendrá la ley del talión, que está aplicada a lesiones físicas, y luego a la ejecución, ¿verdad?, de esa persona que ha blasfemado. Esto es entonces, por lo menos, lo que nos presenta así este capítulo 24. Bueno, veremos un poco lo que hemos leído así en una parte interesante de este capítulo 24, ¿verdad?, del 10 al 16, en estos versículos sobre la blasfemia. Este versículo entra así de una forma abrupta, es decir, ñañemonguetajinaguri de otra cosa. Sin embargo, sin ninguna fórmula introductoria de por imbaebe, hoy Quente presenta un caso de blasfemia, supuestamente real por los datos y nombres también citados, o sea, una cosa real, sucedida, que es hijo de, y entonces así te va diciendo todo. El hijo de los israelitas, pronunciando la maldición. Su madre dice, viste que te forma en una forma muy realista, ¿verdad? Se llamaba Selomit, hija de Dibrí, y era de la tribu de Dan. O sea, todos los datos te está dando, te está mostrando. Ahora, el episodio se ha introducido por el redactor de la ley de la santidad para justificar y fijar la conducta y norma a seguir en casos semejantes. Esto es
muy importante, porque nosotros estábamos aquí entonces hablando durante todos estos capítulos sobre la cuestión de la ley de la santidad. Es decir, la ley de la santidad que se resume o se centra en la cuestión del seguimiento del Señor, en el seguimiento de Yahvé. Es esa comunidad que se pone en esa actitud, bueno, peñan de Yara, va el hipotaba, lleva, va el hipotado y coche hewi en síntesis, porque encontrarnos con Dios, seguir al Señor, en realidad es saber quién soy yo, qué es lo que Dios quiere de mí. En la medida en que nosotros sabemos quién es Dios, vamos descubriendo la bondad infinita de un Dios que nos ha creado, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos acompaña, que nos da, ¿verdad? Yo no diría que nos da reglas, pero nosotros sí entendemos de esta manera, porque necesitamos un camino, ¿verdad? Necesitamos guía. Es como decir los rieles del tren. Es como entender, un la mandamiento fuera, ya entiende, lleva morubi para yaguatana, descarrilaron de ese seno, de ese carril, de esas vías que te conducen hacia una meta. En este caso sería tu propia realización como persona y sobre todo como comunidad, porque el judaísmo insiste mucho, ¿verdad?, en el aspecto comunitario. Y bueno, todas estas cositas nos dan a entender que dentro de la ley de la santidad, el redactor necesita justificar y fijar la conducta y la norma que se debe seguir, sobre todo en los casos que nosotros aquí le estamos llamando los casos de blasfemia. A blasfemia entonces, que viene esa palabra maldecir. Y viste que ahí cuando nosotros decimos ya eso, entonces entonces nosotros seguimos no lo que el Señor nos está proponiendo, sino que estamos siguiendo según nuestros antojos e inventamos nuestra propia religión, inventamos nuestra propia iglesia, inventamos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Porque muchas veces también las personas, sobre todo estas sectas, que inventan su propia religión de cierta manera, pero también en síntesis es para aprovecharse muchas veces, ¿verdad? Incluso en cuestión económica, cuestión del bolsillo, ya vea. Entonces, aquí lo que están protagonizando son dos hombres, ¿verdad? Uno israelita y el otro hijo, ¿verdad?, de una israelita y el otro de un egipcio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esto de que este es egipcio y este es israelita? Entonces tiene que haber algo, ¿verdad? Entonces esto nos llama la atención. ¿Será que Israel de nuevo ya está confrontándose con Egipto como nación? Y posiblemente no, ¿verdad? O sea, como nación hasta sería imposible para Israel confrontarse con Egipto en cuanto a armamento, esas cosas. Pensarían en ese aspecto. Porque este es un libro teológico, ¿verdad? Y entonces detrás de esto hay algo más que le interesa al autor sagrado. Al autor sagrado le está interesando las influencias, es así, las influencias que pueden venir o que están entrando. Los israelitas están asumiendo ciertas costumbres, ciertas maneras de vivir. ¿De quién? Y de una cultura foránea, de una cultura extranjera. Entonces, extrañas doctrinas en Yaisha, ¿verdad? La carta de Santiago, eso ya en el Nuevo Testamento, y así la carta de Juan también. Extrañas doctrinas, es decir, hoy miñan de Boesea, ahí sea guau, es de Boesea, ¿verdad? En el sentido de que están inventando cosas o están mal interpretando directamente la palabra de Dios, están mal interpretando lo que verdaderamente como mensaje nos está queriendo transmitir la palabra de Dios o esa comunidad. En síntesis, porque esta vez o mañana la interés va para la hipotada entonces a forzar de yarañe, pero de acuerdo a mi conveniencia. Algunas veces comía hoy coñan de reje, mi angota, hoy de la coñan de reje, lleva porque de cuay, entonces ya le hayan de ñaimo a pecheite ya le hay ya de entender. Entonces y ponala ya le lleva, pero entonces hay que dejarse guiar. Entonces a través de estos cursos bíblicos
y cuando pone a mis anguayas, va a la ñande yara, y hice ñande. A mí entonces, y ella venían de yarañe, que un ciego no guíe a otro ciego. No puede luego guiar un ciego a otro ciego. A ver, con la ñande ya en bojera, yo estaba hoy, ya en bojera, yo ya. O sea, la itaúda diga tú y la oía, otro no y cuaya, veía, lleva, porque moco y vea, o hasta en un pozo de la palabra de Dios. Es decir, estamos siempre en la oscuridad, o si no la y vivo vea gato, entonces ya aprovecha las avisanes, ¿verdad? Y sobre todo, como estábamos diciendo, muchas veces en el sentido del diezmo, en el sentido económico, siempre humía la pecueria y ya. Y bueno, y por eso aquí entonces se hace esa pregunta. ¿Será que aquí hay un enfrentamiento entre Israel y Egipto de nuevo? Así como nosotros habíamos visto ya en el Éxodo, ¿verdad? Todo este género literario tan interesante, cómo nos presenta nuestra propia vida, cómo nosotros hacemos un camino hacia Dios. Pero en ese caminar por nuestro desierto, en ese caminar de purificación, porque esos 40 días ha significado y significa para nosotros toda una generación, toda una vida. Apea entonces ella pocueo peñan de yararapea lleva, entonces nosotros nos vamos purificando en la medida en que también nos vamos centrando y entendiendo lo que Él nos quiere decir, ¿verdad? Como Él se nos presenta por lo menos. Y entonces, por eso esta pregunta, ¿qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir? Además decíamos que es como algo abrupto, es decir, que entra aquí, pega la glosa ñandeña bojera y lleva. Y entonces esa glosa que entra dentro de un contexto totalmente diverso, nos encontramos y nos hace cuestionar qué significa esta blasfemia, por qué entonces este israelita con este egipcio comienzan a confrontarse. Es una cuestión que seguiremos reflexionando y volvemos enseguida con Ñande Yarañe. calles y de dejar abiertas ventanas y puertas y que se airee nuestra vieja casa. Es tiempo de volver a las calles y en tu tierra sagrada de plazas y barriadas, Juan Bosco Santo Callejero, seguir tu historia en nuestro tiempo tras de los pasos de aquel nazareno. Es tiempo de volver a las calles, que un viento santo nos desinstale y reencienda la profecía, el canto y la gracia. La historia se juega en nuestras calles, hay que ir donde silbaban tu sangre y tu mirada. Juan Bosco Santo Callejero, a rescatar la vida en las calles donde esta historia tuvo su comienzo. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. Este es el tiempo de refundarnos, que los antiguos huesos recobren el nervio y que se yergan con músculo nuevo. Este es el tiempo de refundarnos de nuestras sacristías y nuestros formularios. Juan Bosco Santo Callejero, llévanos donde la verdad grita, donde ser joven más está doliendo. Este es el tiempo de refundarnos, familia de los chicos que habitan el límite y cuya herencia es un sueño ambulante. Es tiempo de éxodo, de morirnos, tu
mirada de santo no está llena de nubes. Juan Bosco santo callejero es signo de rostros de hijos queridos y de fatigas de amor y caminos. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. Este es el tiempo de refrescarnos, de refrescarnos. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos.
Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos hablando de este caso de blasfemia que encontramos en este capítulo 24, del 10 al 16. Entonces, esa palabra, kilel, significa, decíamos ya, ser ligero, la ligereza, ¿verdad?, de nuestra vida. Que es todo lo contrario a kabod, ¿verdad?, que significa pesado, tener, presencia. Significa entonces fortaleza. Sin embargo, el kilel quiere decir ser una persona superficial, ser una persona entonces como una paja que lleva el viento, dice también el Salmo, pequeño, despreciable. Su forma piel declara también a alguien ligero, es decir, despreciable, insignificante, sin honor, ¿viste? Insignificante, despreciable, sin honor, no tiene un honor para llevar. Lo opuesto a esto sería el kabod, pesado, en sentido de honor y de gloria. Esa persona tiene el honor, tiene la gloria. ¿Pero por qué? Apego la ereiria. Está con ella, entonces la ereiria y la lleva. Entonces pega la kilel y la lleva, kilel. O sea, es ligero, es superficial, no llega a entrar en la profundidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos, queridos hermanos, porque estamos en la kilel, el ñande buitel, estamos en la ereiria, estamos en la oikuáramo, guaisha, oyoñi, inde. Y claro, muchas veces también como nosotros somos culpables, ¿verdad? O sea, nosotros, cada uno es responsable en sentarse, escuchar, leer, formarse, conocer verdaderamente nuestro camino religioso. En otra oportunidad también, pero vuelvo nomás a repetir, porque esto de kilel significa superficialidad, quiere decir falta de arraigo en lo más profundo de nuestra religión, ¿verdad? Sabiendo y conociendo lo que el Señor nos pide y lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y entonces, muchas veces nosotros decimos, o muchas veces simplemente nosotros pensamos en una interpretación ligera, en una interpretación rápida, efímera, de ciertas cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Que no tienen nada que ver. Entonces, cuando uno no está formado, cuando uno no conoce bien la realidad, cree lo que el otro le está diciendo, ¿verdad? Porque todos somos también personas abiertas y personas que escuchamos a la gente, ¿verdad? Pero por eso está la necesidad de una buena formación. Y esa es una buena formación bíblica. Si nosotros tuviésemos una buena formación bíblica, entonces no caeríamos en manos así de estos pastores así tan kilel, ¿verdad? Tan superficiales que solamente por leer así, por llamar un poquitito a una lectura, piensan que ya están haciendo y que conocemos la Biblia. No, eso no es conocer la Biblia. Conocer la Biblia es ir entonces a un sentido bien profundo de una comunidad, de una iglesia justamente, que responde, decíamos, a unas controversias y que responde a la necesidad de la gente, a la necesidad profunda, ¿verdad?, de lo que significa ese relacionamiento de Dios con el hombre. Y normalmente cuando llegamos a la profundidad de ese relacionamiento entre Dios y el hombre, llegamos a descubrir el sentido de la propia vida, el sentido de nuestra propia existencia. Entonces, estábamos diciendo que justamente lo contrario a kilel es kabod. Kabod en hebreo que significa pesado, en el sentido de honor, de gloria. A Dios se le llama constantemente el kabod, ¿verdad? El kabod de Dios. Y de aquí entonces el significado también de maldecir, decir mal, maldecir.
Al maldecir, el sujeto viola el mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Cuando está maldiciendo, ahí está, ¿viste? Toma el nombre de Dios en vano. Cuando nosotros maldecimos a Dios. Pero atención, ya dije hace rato, maldecir a Dios no significa simplemente porque vos dijiste una palabra, porque fuiste grosero, fuiste un blasfemo, decimos nosotros, ¿verdad? Da ei upear en tejina, sino que aquí el maldecir apunta a mucho más. El maldecir significa justamente que uno va detrás de otras cosas también. O sea, yo digo mal de Dios cuando no estoy haciendo y no estoy cumpliendo aquellas propuestas de salvación de ese camino que el Señor me está ofreciendo. Vean, viene a la maldecir. Vean entonces la ñandeñe erey, ¿verdad? Por ejemplo, nos metemos en situaciones, por ejemplo, de magias. Estamos yo acá a la religión y a Dios como una cuestión mágica. Será certeza, entonces yo como una cuestión mágica, lleva solamente. ¿Por qué? Y porque estoy pensando en un aspecto mágico. Como que la religión fuese una magia, ¿verdad? Está bien la tendencia del hombre, ¿verdad? Ante aquello que nosotros entendemos y le damos ese significado de nuestra impotencia, de nuestra debilidad. Hasta aquí llegó mi capacidad de Jehová. Entero betea, de llegó entero betea. Nadie de nosotros, hay más de 150, 200 años de ahí, pero nadie, yo por lo menos no conozco. Hasta ahora por lo menos no he visto ninguno de 200 años por ahí. Bueno, pero es una forma de decir, ¿verdad? Pero esto significa que uno cuando va detrás de la religión simplemente por una cuestión mágica, es como que está pidiendo peras al olmo, decimos. No puede dar. Entonces, el kabot, el ser profundo, el entrar dentro de nosotros mismos, aquí tiene ese significado contrario a la superficialidad, contrario a aquello que en síntesis viene a ser despreciable e insignificante, es entrar dentro de tu propio yo. Es entrar dentro de aquello que Dios verdaderamente nos pide a cada uno de nosotros para poder realizarnos como persona. Ese pico ñande ya realizata como persona. Si ñande hoy ya igual más ñande ni va ya usea ya hay ñande ayer. No. Aquí el Señor se nos pone bien delante y nos dice, "Pe alandera pena, pe alandera pena, a pe andere ya pota peis." Y esto nosotros entendemos muchas veces que nos equivocamos y tenemos que admitirlo. Porque unas veces nosotros vamos detrás de la religión, detrás del Señor, como si fuese una cosa mágica. Por eso yo insisto mucho, entonces atención, porque con mucha facilidad hay muchos que usan de la religión como una religión mágica. Venga aquí a nuestra iglesia porque aquí Dios le va a curar esto, Dios le va a curar aquello, este es el milagro que Dios tiene para usted. Bueno, está bien, pero otro es el milagro que verdaderamente Dios realiza en nuestra vida. No tomemos la religión como una cuestión mágica. Y esto lo tenemos que tomar en serio, ¿verdad? Porque si no después, claro, cuando nosotros vemos que la gente utiliza como una cuestión mágica y como un llamado simplemente por el temor, ¿verdad? A través de estas cosas, entonces nosotros estamos desvirtuando lo que verdaderamente es nuestra naturaleza humana dentro del aspecto religioso. Entonces, queridos hermanos, seguiremos reflexionando más sobre este aspecto tan importante en los siguientes programas. Por hoy nos despedimos, volvemos mañana. Que el Señor descienda sobre ustedes, les dé su paz, les dé sobre todo ese kabot, como decíamos, la profundidad en seguir, en escuchar y en entender la palabra del Señor. Y sobre todo de ponerlo en práctica, vivirlo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volveremos la próxima con más Ñande Yarañe. Tu obra
obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla.
Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos hablando de este caso de blasfemia que encontramos en este capítulo 24, del 10 al 16. Entonces, esa palabra, kilel, significa, decíamos ya, ser ligero, la ligereza, ¿verdad?, de nuestra vida. Que es todo lo contrario a kabod, ¿verdad?, que significa pesado, tener, presencia. Significa entonces fortaleza. Sin embargo, el kilel quiere decir ser una persona superficial, ser una persona entonces como una paja que lleva el viento, dice también el Salmo, pequeño, despreciable. Su forma piel declara también a alguien ligero, es decir, despreciable, insignificante, sin honor, ¿viste? Insignificante, despreciable, sin honor. No tiene un honor para llevar. Lo opuesto a esto sería el kabod, pesado, en sentido de honor y de gloria. Esa persona tiene el honor, tiene la gloria. ¿Pero por qué? Apego la ereiria. Está con ella, entonces la ereiria lleva, entonces pega la kilel, lleva kilel. O sea, es ligero, es superficial, no llega a entrar en la profundidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos, queridos hermanos, porque estamos en la kilel, estamos en la ereiria, estamos en la oikuáramo, guaisha, oyoni, inde. Y claro, muchas veces también como nosotros somos culpables, ¿verdad? O sea, nosotros, cada uno es responsable en sentarse, escuchar, leer, formarse, conocer verdaderamente nuestro camino religioso. En otra oportunidad también, pero vuelvo nomás a repetir, porque esto de kilel significa superficialidad, quiere decir falta de arraigo en lo más profundo de nuestra religión, ¿verdad? Sabiendo y conociendo lo que el Señor nos pide y lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y entonces, muchas veces nosotros decimos, o muchas veces simplemente nosotros pensamos en una interpretación ligera, en una interpretación rápida, efímera, de ciertas cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Que no tienen nada que ver. Entonces, cuando uno no está formado, cuando uno no conoce bien la realidad, cree lo que el otro le está diciendo, ¿verdad? Porque todos somos también personas abiertas y personas que escuchamos a la gente, ¿verdad? Pero por eso está la necesidad de una buena formación. Y esa es una buena formación bíblica. Si nosotros tuviésemos una buena formación bíblica, entonces no caeríamos en manos así de estos pastores así tan kilel, ¿verdad? Tan superficiales que solamente por leer así, por llamar un poquitito a una lectura, piensan que ya están haciendo y que conocemos la Biblia. No, eso no es conocer la Biblia. Conocer la Biblia es ir entonces a un sentido bien profundo de una comunidad, de una eclesia justamente, que responde, decíamos, a unas controversias y que responde a la necesidad de la gente, a la necesidad profunda, ¿verdad?, de lo que significa ese relacionamiento de Dios con el hombre.
Y normalmente cuando llegamos a la profundidad de ese relacionamiento entre Dios y el hombre, llegamos a descubrir el sentido de la propia vida, el sentido de nuestra propia existencia. Entonces, estábamos diciendo que justamente lo contrario a Kilel es kabod. Kabod en hebreo que significa pesado, en el sentido de honor, de gloria. A Dios se le llama constantemente el kabod, ¿verdad? El kabod de Dios. Y de aquí entonces el significado también de maldecir, decir mal, maldecir. Al maldecir, el sujeto viola el mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Cuando está maldiciendo, ahí está, ¿viste? Toma el nombre de Dios en vano. Cuando nosotros maldecimos a Dios. Pero atención, ya dije hace rato, maldecir a Dios no significa simplemente de neñe erupi vea lleva, porque vos dijiste una palabra, porque fuiste grosero, fuiste un blasfemo, decimos nosotros, ¿verdad? Da ei upear en tejina, lander en yemomombo y peñan de yarao. Sino que aquí el maldecir apunta a mucho más. El maldecir significa justamente que uno va detrás de otras cosas también. O sea, yo digo mal de Dios cuando no estoy haciendo y no estoy cumpliendo aquellas propuestas de salvación de ese camino que el Señor me está ofreciendo. Vean, viene a la maldecir. Vean entonces la ñaneñe erey, ¿verdad? Por ejemplo, nos metemos en situaciones, por ejemplo, de magias. Estamos yo acá a la religión y a Dios como una cuestión mágica. Será certeza, entonces yo como una cuestión mágica, lleva solamente porque estoy pensando en un aspecto mágico, como que la religión fuese una magia, ¿verdad? Está bien la tendencia del hombre, ¿verdad? Ante aquello que nosotros entendemos, le damos ese significado de nuestra impotencia, de nuestra debilidad. Hasta aquí llegó mi capacidad de Jehová. Antero betea, ñande llegó recupera. Entero betea. Nadie de nosotros, hay más de 150, 200 años de Iguay, pero nadie, yo por lo menos no conozco. Hasta ahora por lo menos no he visto ninguno de 200 años por ahí. Bueno, pero es una forma de decir, ¿verdad? Pero esto significa que uno cuando va detrás de la religión simplemente por una cuestión mágica, es como que está pidiendo peras al olmo, decimos. No puede dar. Entonces, el kabod, el ser profundo, el entrar dentro de nosotros mismos, aquí tiene ese significado contrario a la superficialidad, contrario a aquello que en síntesis viene a ser despreciable, insignificante, es entrar dentro de tu propio yo. Es entrar dentro de aquello que Dios verdaderamente nos pide a cada uno de nosotros para poder realizarnos como persona. Vaya picoñande ya realizata como persona. Si ñande hoy na ya igual más bañande ni va evala ya usea ya hay señande lleva. No. Aquí el Señor se nos pone bien delante y nos dice, "Pe alandera pena, pe alandera pena, a pe andere ya pota peixe". Y esto nosotros entendemos muchas veces que nos equivocamos y tenemos que admitirlo. Porque unas veces nosotros vamos detrás de la religión, detrás del Señor, como si fuese una cosa mágica. Por eso yo insisto mucho, entonces atención, porque con mucha facilidad hay muchos que usan de la religión como una religión mágica. Venga aquí a nuestra iglesia porque aquí Dios le va a curar esto, Dios le va a curar aquello, este es el milagro que Dios tiene para usted. Bueno, está bien, pero otro es el milagro que verdaderamente Dios realiza en nuestra vida. No tomemos la religión como una cuestión mágica. Y esto lo tenemos que tomar en serio, ¿verdad? Porque si no después, claro, cuando nosotros vemos que la gente utiliza como una cuestión mágica y como un llamado simplemente por el temor, ¿verdad? A través de estas cosas, entonces nosotros estamos desvirtuando lo que verdaderamente es nuestra naturaleza humana dentro del aspecto religioso. Entonces, queridos hermanos, seguiremos reflexionando más sobre este aspecto tan importante en los siguientes programas. Por hoy nos despedimos, volvemos mañana. Que el Señor descienda sobre ustedes, les dé su paz, les dé sobre todo ese kabod, como decíamos, la profundidad en seguir, en escuchar y en entender la palabra del Señor. Y sobre todo de ponerlo en práctica, vivirlo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
y volveremos la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por